un ratito con él. Está en línea, creo que está desde la zona de San Ignacio, así que agradecemos este tiempo. Eduardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. Hola Alicia, ¿cómo estás? Estoy acá al lado de la casa de Horacio Quiroga. Estamos Ay, visitando la casa qué de Horacio lindo. Quiroga. Sí, en este atardecer está re lindo. Estoy al lado de su balsita, del bote que había construido. Ay, qué Y que hay una lindo. foto muy famosa de él ahí con el torso Sí. descubierto y su barquito, su pequeña barcaza. Ay, y además esa imagen que se ve desde su ventana, ¿no? La ventana donde por lo general estaba como un escritorio también, se ve esa imagen desde ahí. Sí. Qué lindo. Eduardo, bueno, contanos un poco de tu paso por Posadas y bueno, ahora recorriendo un poco también otras ciudades. ¿Cómo estás viviendo esta instancia, esta experiencia? Bueno, muy contento de presentar la película en una universidad, porque para mí las universidades son un lugar muy querido y querible. Yo en realidad me acerqué a la fotografía para poder pasear mi carrera de historia y bueno, finalmente me enamoré de la fotografía, pero la universidad siempre es un lugar que me convoca y me convoca esa cosa del bullicio de los chicos, de la cartelería, de esa cosa así casi aluvional, ¿no?, que tiene la Ujú. juventud, la adolescencia, y la verdad que contento de haber podido presentar la película Una mirada honesta con Santiago Nasif, uno de sus directores, y con la charla que compartimos con los chicos ayer, y con esa voracidad por saber, por preguntar épocas que ellos ni estaban en el proyecto de haber nacido, ¿no? Ujú. Y que de alguna manera también en estos tiempos donde empieza a asomar el negacionismo, no solamente en la Argentina, sino en casi todo Occidente, ¿no? Ujú. Me parece interesante reflotar la memoria para poder estar atento para lo que viene. Te remite un poco a tu propia historia de joven, de pibe, empezando a trabajar en un contexto muy, pero muy difícil, ¿no? Empezaste a trabajar durante la dictadura, nada más y nada menos. Sí, en el año 79, recién salidito de la colimba del servicio militar, empecé a trabajar como fotógrafo, casi sin saber nada de fotografía, ¿no? Por eso que te contaba, que en Ujú. realidad me acerqué a la fotografía como un medio de vida para poder costear mi carrera. Pero bueno, rápidamente me enamoré de la fotografía, me tocó estar, o tal vez por fortuna o a veces el destino, ¿no?, en una agencia de noticias como Noticias Argentinas, que tenía un equipo de fotógrafos formidable, todos jóvenes, que para mí eran señores grandes, ¿no?, que tenían Ujú. 29, 30 años, yo era un nene, recién había cumplido los 20, que fueron mis verdaderos maestros, mis maestros de la fotografía, mis maestros en la calle, en una época muy complicada, de como era la dictadura, que intentaba ocultar todo, ¿no? Ujú. La cuestión de que lo que no se ve no ocurre. Entonces los fotógrafos de alguna manera éramos un blanco móvil de la policía y de toda la fuerza de seguridad, del ejército también, de intentar que nosotros no pudiéramos tomar imágenes que empezaran a correr un poco el velo de lo que estaba pasando, ¿no? Las Ujú. primeras imágenes de las madres de Plaza de Mayo, de las incipientes luchas obreras y estudiantiles. Bueno, todo eso fue el clima en el cual yo me fui armando, me fui preparando como fotógrafo. Ujú. Contabas un poco tu bautismo de fuego, si se quiere, fue eh, fotografiar un operativo de la contraofensiva montonera. ¿Cuándo dimensionaste vos, empezaste a tomar dimensión de lo que estabas fotografiando y cuándo tomaste dimensión de lo que estaba pasando en esos años de dictadura en nuestro país? Mira, todos teníamos miedo, todos teníamos gente conocida que no estaba, todos teníamos algún compañera, en mi caso del secundario, desaparecidos, pero yo creo que
la real dimensión de la tragedia, la real dimensión del plan sistemático de desaparición de personas, de robo de bebés, de robos que perpetuó la dictadura, fue el juicio a las juntas, ¿no? Los alegatos y los testimonios en el juicio a las juntas ya con el gobierno de Alfonsín en 1985. Todo lo demás eran piezas sueltas, ¿no? Lo que le pasaba a alguien en Buenos Aires, lo que te enterabas que le había pasado a alguien en Córdoba o en Chubut o en Misiones. La cuestión era después armar ese rompecabezas. Y me parece que sí, lo que había era, a veces me preguntan si no tuve miedo para fotografiar en la época de la dictadura. No solamente tuve miedo de respirar en la época de la dictadura. Pero hay algo también en el inconsciente de la juventud que hace que uno vaya para adelante, y también creo firmemente en filtrarse por las grietas de los gobiernos autoritarios, ¿no? Y las grietas, esas grietas que empiezan, que son casi imperceptibles al principio, después se van abriendo y son las que derrumban a una dictadura como la tan sangrienta dictadura del 76. Y uno puede pensar que hay acciones también que van como abriendo esas grietas, ¿no? Y que es lo que nos permite seguir respirando también, ¿no? Qué sé yo, la foto, poder publicar las fotos, poder estar ahí de alguna manera. Esto de hacer también esa historia, ¿no? Y bueno, en el mundo de la cultura yo creo que hay dos hitos muy importantes. Uno tiene que ver con el teatro, que fue teatro abierto, y el otro tiene que ver con la fotografía, que fue la primer muestra del grupo de reporteros gráficos, que éramos un puñadito de fotógrafos que nos reunimos para poder mostrar las fotos que nosotros sabíamos que teníamos, que tomábamos, y que los grandes diarios no publicaban. Y eso nos llevó en el año 81 a hacer una muestra de muchos fotógrafos. Al principio pensamos que íbamos a hacer un puñadito y era peligroso, pero bueno, fuimos 77 fotógrafos, hicimos una muestra en un lugar tal vez no muy central de la ciudad de Buenos Aires, pero sí que se podía empezar a ver esas fotos que los diarios no publicaban, la madre de Plaza de Mayo, las protestas, ¿no? Y más allá de, bueno, tener un falcón verde todos los días de la muestra, el día de la inauguración y ciertas amenazas y demás, eso también ayudó junto con Teatro Abierto y después con la literatura, empezó a ayudar en el campo de la cultura a visibilizar el horror que estábamos viviendo. Leía en tu sitio que les invito para que lo puedan visitar, eduardolongoni.com.ar, esto que planteas, algo así como: en estos tiempos turbulentos, plagados de injusticia, hay que fotografiar, decís. Sí, me parece que la fotografía está absolutamente ligada a la memoria, a dar testimonio, y la memoria está absolutamente ligada a intentar no tropezar dos veces con la misma piedra, ¿no? Cosa que solemos hacer los humanos. Y me parece que nosotros tenemos que defender la memoria para defender el futuro, porque los que nos quieren robar la memoria, en realidad no les importa mucho nuestra memoria, les importa mucho nuestro futuro. Y me parece que es lo que no tenemos que permitir, y que la fotografía como herramienta básica de la memoria me parece que tiene en sí misma un alma muy potente para el público, para la gente. Es un lenguaje muy directo, y me parece que en ese sentido es que yo reivindico mucho que la fotografía salga a la calle, que esté pegada en las paredes, como está ahora en la universidad, en las vidrieras de la universidad. Me parece que el hecho de que la fotografía, no importa el autor de la fotografía, importa que la fotografía se vea, que la fotografía, que el pueblo, que la gente que ve esa fotografía se identifique con esas luchas, porque finalmente las luchas fueron de todo un pueblo. Hoy estamos en tiempos en que todos y todas tenemos una cámara de foto todo el tiempo con nosotras, que es el celular, digamos, ¿no? ¿Cuál crees que hoy es el lugar de un fotoperiodista, de un fotógrafo o una fotógrafa profesional en este contexto en que todo el mundo saca fotos y comparte fotos? Bueno, me parece, lo charlamos un poquito ayer con los chicos, me parece que los fotógrafos deben
meterse más en los temas de largo aliento, en las investigaciones, en poder desentrañarnos, pienso en el trabajo de Pablo Piovani, un fotógrafo de una generación intermedia, digamos, mucho más joven que yo, que hizo un trabajo sobre los agrotóxicos en Entre Ríos, en Corrientes, también en Misiones, en Chaco, que le llevó mucho tiempo, que le llevó vacaciones de su trabajo, ¿no? Porque no tenía otro tiempo para hacerlo, y sin embargo es un trabajo que concientiza acerca de ese uso indiscriminado del glifosato, de las enfermedades que trae, de la cantidad de malformaciones de los chicos con grandes tragedias en sus cuerpos. Y me parece que así como a nosotros nos tocó tal vez fotografiar la cotidianidad, esa cuestión del día a día, de la calle, de cada jornada, me parece que ahora hay que tratar de especializarse, hay que tratar de meterse en ese mundo de la investigación periodística, de la investigación histórica, porque es verdad, como vos decís, que como todos portamos en el celular, que el celular cada vez se usa más, se usa menos para hablar y se usa más para fotografiar, para mandar mensajes y para ver Instagram o Facebook y demás. Entonces me parece que la cotidianidad está un poco como saturada de imágenes, ¿no? Y entonces, pero sí queda el campo de la investigación. Esto de también un poco, vos creo que lo decís en el documental también, de ir como contextualizando esas imágenes también, ¿no? Y que ahí me parece que la mirada honesta de los fotoperiodistas pueden ayudarnos a ver y leer esas escenas, digamos. Sí, porque yo creo mucho en la honestidad intelectual de la mayoría de los fotógrafos. Creo mucho en la ética de los fotógrafos, ¿no? Y me parece que a partir de, más allá de que no existe obviamente una ética universal, pero a partir de la ética individual de cada uno, creo mucho en que esas fotografías que los fotógrafos van tomando son más allá de la subjetividad de su mirada, de lo que aprendieron, del cine que vieron, de la literatura que leyeron, es un reflejo de lo que nos pasa como sociedad. Hoy, si uno mira un poco cómo está el universo de los trabajadores, en este caso de los fotógrafos y fotógrafas como trabajadores, es una situación bastante compleja, ¿no? Uno se preguntaría, ¿se puede vivir hoy siendo fotoperiodista? Y cuando escuchamos en ciudades como las nuestras, lo que cuentan nuestros compañeros de trabajo en relación a esto, es muy difícil, cada vez es más difícil. ¿Cómo te percibís vos como trabajadora ahí? Mira, como vos decís, cuando yo empecé a trabajar era muchísimo más fácil. La década del 90 fue la década tal vez de mayor explosión de cantidad de fotoperiodistas en los diarios, teniendo departamentos de fotografía muy grandes y tratando de competir entre sí con un modelo muy semejante a los diarios norteamericanos, con editores de fotografía, editores por sección, muchos fotógrafos, las coberturas. Yo he llegado a presenciar desde diarios cobertura de 6 fotógrafos, ¿no? Para un mismo hecho. Y hoy, hace rato, bueno, a partir de la digitalización, los grandes medios son expulsadores de mano de obra, ¿no? Sí. Y hay muy poquititos fotógrafos en cada medio. Sí que es muy complicado en este momento de crisis, vivir de la fotografía documental. Realmente es muy complicado. Es decir, yo creo que de todas maneras siempre hay que intentarlo, ¿no? Porque si es tu amor, si es tu pasión, siempre hay que intentarlo, pero reconozco que es mucho más complicado que en la época que yo empecé. Tal vez en estos contextos sirva esta pregunta que vos haces en tu documental, el para qué uno fotografía, ¿no? Sí, porque a veces, más allá de la situación difícil desde lo económico y demás, es un impulso, ¿no? La fotografía, a veces uno se aferra al lenguaje que le sale, al lenguaje que tiene a mano, y bueno, para los fotógrafos nuestro lenguaje es la fotografía, más allá de que le falten algunos códigos y demás, es eso, es el lenguaje directo, es el lenguaje que emociona, y hay gente que tiene muchas cosas para decir y las quiere decir
fotografiando, así como otros la dicen haciendo música, otros en la literatura, en la pintura o en el cine. Bueno, me parece que cuando se te impone un lenguaje, más allá de la dificultad económica, me parece que hay que aprovechar y hay que hacerlo. Mira, yo hice un libro, mi primer libro con Ernesto Sábato, ¿no? Y me fotografié durante 2 años y tuvimos muchísimas charlas en su casa, en su mítica casa de Santos Lugares. Hicimos a pasear por los lugares de sus novelas y él recibía a muchos jóvenes que querían escribir. Y les decía siempre, si ustedes quieren escribir, no importa que no puedan vivir de lo que escriben, no importa, no busquen trabajo en el periodismo o en una agencia de publicidad, vayan a trabajar en lo que puedan, con lo que puedan costearse la escritura, en un kiosco, de mozo, no sé, en una fábrica, y traten de escribir en los tiempos libres, que puramente escribir. Y me parece que si se te impone el lenguaje fotográfico y no podés vivir de la fotografía, hay que hacer las fotos igual. Y después, bueno, uno, es verdad que lo lindo es que uno le paguen por lo que uno quiere hacer, por lo que uno le gusta hacer, pero bueno, si eso no es posible, me parece que lo más difícil de todo es renunciar a tu lenguaje, ¿no? Una última para dejarte seguir ahí en la casa de Horacio Quiroga. ¿Cuál es la foto que más o la etapa de nuestra historia reciente que más te conmovió a la hora de fotografiar? Pues son muchas las que estamos viendo. Mira, sin duda por lo que siempre me conmovió más son las fotos de Madre de Plaza de Mayo, con las que tengo una empatía desde el primer día que las fotografié, teniendo en cuenta que la mayoría de ellas tenían la edad de mi mamá y la mayoría de sus hijos desaparecidos tenían mi edad en ese momento, y siempre tuve una enorme empatía con ellas y aún la tengo bueno, lamentablemente son viejitas, muchas ya no están enfermas, pero a mí me parece que realmente fueron lo más valiente del pueblo argentino, ¿no? Para enfrentar a la dictadura, y que para mí son como un faro a seguir, ¿no? Como un grupo, cómo se agruparon, cómo se ayudaron mutuamente, y no solamente a consolar sus penas, sino a luchar por la memoria, por la verdad y por la justicia. Y cómo fueron también creciendo, no solamente en la visibilidad, sino también en ese compromiso político, en esa claridad que tienen hoy las madres, y que siempre están ahí aportando, además, ¿no? Eduardo, mil gracias por este tiempo aquí en la radio de la universidad. Gracias también por el trabajo y por la posibilidad de compartir esta forma de mirar nuestra realidad. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Eduardo Longoni, fotoperiodista, escritor.